Bueno, buenas tardes, auxiliar, buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar otra vez con el mismo tema, que es la madera como material de construcción. Siguiente. Nos vamos a basar en lo que es un poquito de historia, vamos viendo un poco lo que es la evolución de lo que era la madera como construcción. En la antigüedad casi generalmente solo se utilizaban como herramientas, bancos de armas y algunas otras particulares más que ha habido, pero poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Y se ha utilizado más lo que es viviendas también, cubiertas, puentes, embarcaciones, se han hecho puentes y demás estructuras en madera que se han visto, ¿no? Después nos podemos ir pasando a la revolución industrial. Ha habido siempre un pequeño participio de lo que es la madera como tal, pero no como en la actualidad, ¿no? Porque en la actualidad se usa más construcción, como eso de vigas, columnas, cerchas, lo que es, ¿no? Para cubiertas en general. Vamos un poco de las ventajas. A ver, las ventajas que podemos rescatar en este caso tienen lo que es las relaciones de resistencia-peso en este caso, que permiten, ¿no?, a la madera resistir más con poca masa, ¿no? La masa de la estructura va a resistir un peso más pesado, en otras palabras. ¿Qué más tenemos? Lo más importante, la facilidad de unión que permite. En este caso, la madera nos permite hacer uniones en los que es clavos, pernados, atornillados y otros tipos de conectores que se realizan prácticamente con la misma madera, ¿no? Un poco de la talla y se puede desarrollar varios tipos de uniones. Otra de las ventajas, tal vez, más importantes es que este recurso de lo que es la madera es renovable, ¿no? Siempre va a ser renovable, entonces eso también nos facilita en nuestro rubro, porque siempre vamos a ir necesitando para cualquier tipo de onda de construcción. ¿Qué más? Limitaciones. Bueno, las limitaciones casi vemos algunas, ¿no? Las piezas son diferentes en algunas circunstancias, vemos que no todo es perfecto, ¿no? Entonces, siempre va a haber un poco de diferentes en algunos tipos de madera. ¿Qué más? Este material se deteriora más por los organismos, ¿no? Por los efectos naturales que suceden en la actualidad, ya sean insectos o humedad, más que todo, que es lo que más afecta a la madera. ¿Qué más? Y en la actualidad también algunas de las maderas necesitan, ¿no?, el control para ver sus resistencias, va a aguantar. Y un poquito saltándonos, el honor del diseño del grupo andino ya va desglosando o dividiendo en grupos el tipo de maderas que se va a emplear, ¿no?, para diferentes tipos de trabajo con la madera. Un poquito más nos vamos a lo que es la estructura, vamos como el cascarón, ¿no? En este caso, un ejemplo práctico. Empezamos por lo que es la médula, también el duramen. Ahí mismo va partiéndose en anillos lo que viene siendo el anillo de crecimiento, ¿no? Llegamos a la altura, tenemos el cambio y pasa lo que es el floema y también la corteza exterior, también denomina el cáscara, ¿no? Eso un poquito de las partes para poder profundizar. Nuestro siguiente. ¿Qué más? Los dos tipos que se dividen, en este caso la madera, tenemos las coníferas y las trifoliadas. Las coníferas, como ejemplo práctico, vemos el pino, ¿no?, y su estructura del pino, en este caso su forma de sus hojas, que son anchas, eso nos determina, ¿no?, el tipo de árboles. Las trifoliadas, en este caso sus hojas son más anchas, eso es lo que nos dice, ¿no?, pero transportan más aguas, tienen pasos internos más amplios que lo que son las coníferas. ¿Qué más? En cuanto a las direcciones,
tenemos lo que es la longitudinal, la radial y la tangencial. La longitudinal se refiere a lo que es a la paralela al eje del tronco y al grano, ¿no? Nos dice que es a la paralela lo que va el grano, en el caso del tronco, ¿no? Después la radial tiene lo que es desde la médula, habíamos visto la parte de lo que es la parte del tronco, de la médula hacia la corteza. La tangencial es la tangente de los anillos, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Nos falta un poco de los anillos. ¿Qué más? Propiedades físicas. Aquí vamos a hablar un poquito más, ¿no? del contenido de humedad también, porque es muy importante. Su fórmula se desglosa de lo que es el contenido de humedad. El peso húmedo menos el peso anhidro, ¿no? Sobre el peso anhidro por 100. En este caso, la madera nos dice, un poquito nos centramos al contenido de humedad, que el agua libre es las cavidades celulares o lúmenes de las paredes que provocan cambios dimensionales. Entonces, esto es agua libre, es agua hidrostrófica. Van lo que son las cortezas del tronco, ¿no? La parte de las partes del tronco. En cuanto al contenido de humedad, también tenemos lo que es la densidad y peso específico. En este caso tenemos cuatro tipos, ¿no? De densidad. Tenemos la densidad verde, la densidad seca al aire, la densidad anhidra y la más importante en este caso de lo que es la madera, la densidad básica. El grupo andino, el manual de diseño del grupo andino de estructuras de madera se parte en 3 grupos, ¿no? El inciso A, B y C, y tienen las densidades y un mínimo y un mayor, ¿no? En este caso de 0,71 hasta 0,90 gramos por centímetro cúbico. Y en el grupo B tenemos de 0,56 a 0,70, del grupo C de 0,40 a 0,55. En eso en tanto lo que es densidad y peso específico. Vamos a lo que es el cambio de dimensión, de contracción y expansión, ¿no? Esto va más referido a lo que es el contenido de humedad, porque eso hace que nuestra madera o bien se va a contraer o se va a expandir, ¿no? En este caso tenemos la longitudinal o axial. Nos dice que según el manual aproximadamente hasta 0,1%, que se va a contraer o va a expandirse. El radial, este ocurre desde su medio, también se contrae o se expande. En la tangencial es lo que es un poquito más, tiene más influencia en este caso en lo que es en las maderas, ¿ya? Porque tiende a contraerse o expandirse un poquito más de lo que es la longitudinal axial y la radial. El compañero que lo quiere, Hablando de las propiedades físicas, tenemos, ¿no? La dureza, básicamente es, ¿no? Como dice, la dureza de la madera, la cual vamos a tener básicamente, ¿no? Cuando tengamos, ¿no? Tablones que van a soportar básicamente, ¿no? Puede ser en este caso costillas o bien madera estable, ¿no? Para el decorado, vamos a tener, ¿no? Tanto la dureza y en ese. Luego vamos a tener la actividad, es, ¿no? Resultante del sentido de los datos, ¿no? Que va a tener aquí la madera, ¿no? Básicamente, en el cual tenemos, ¿no? Se habla, ¿no? De la vida de la madera, ¿no? Que tiene, ¿no? Básicamente aquí los anillos de crecimiento que va a tener, ¿no? Es lo que vamos a hablar aquí tanto de gente inglesa, ahora vamos a tener resistencia eléctrica. Básicamente la madera, ¿no? Es un tanto aislante, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? En la construcción, ¿no? Y ya que tiene un porcentaje de humedad, ¿no? La madera se tiende a absorber, ¿no? La humedad, entonces no es tan utilizable, ¿no? Dentro de la construcción, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar de propiedades mecánicas. Vamos a tener como primero la atracción, ¿no? Básicamente va a ser el esfuerzo sobre el área, ¿no? El esfuerzo admisible, lo que está indicando aquí, es básicamente el manual andino, ¿no? Siempre nos dice que cuando nosotros hacemos el diseño, siempre tiene que ser menor, ¿no? Que el esfuerzo admisible que nos da el manual, ¿no? Luego hablando aquí de esfuerzo que actúan en las direcciones de la fibra, aquí son, ¿no? Como hemos avanzado, ¿no? En la materia de 2.2, ¿no? Resistencia de materiales, ¿no? Nos dice, ¿no? Que la tracción no consistirá, ¿no? La madera básicamente, como vemos aquí, ¿no? Por fuerzas, en este caso, axiales, que van a estirar, ¿no? Van a tender a esforzar, ¿no?
a la madera, ¿no? Básicamente, dentro del grupo andino, nos damos, ¿no? Estos valores que son tanto para la madera del grupo A, el grupo B y el grupo C, ¿no? Luego, siguiente, tenemos aquí la compresión, ¿no? Como conocemos, ¿no? Básicamente la compresión va a fallar por aplastamiento, ¿no? La madera. Entonces, eso nos muestra aquí, ¿no? Presencia aquí, ¿no? Va a fallar por aplastamiento, ¿no? Tenemos, ¿no? También datos para poder hacer nuestro cálculo de fuerzas visibles que nos dan el grupo andino, tanto en el grupo A 145, en el grupo B 110 y en el grupo C 180 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Prácticamente, es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Va a tender más que todo a las fibras que se tienen dentro de la madera, van a tender a comprimirse, ¿no? Que van a tener aplastamiento, ¿no? Siguiente. Luego tenemos aporte. Básicamente, también, ¿no? Los cálculos que se van a hacer es todas las resistencias, ¿no? Esta forma para calcular, ¿no? El IC3 lo importante, sobre todo por la base, ¿no? Que serían la base de la torre. ¿No? Tiene que ser menor que el esfuerzo aportante al inicio que nos va a dar, ¿no? El grupo andino, que nos da aquí, ¿no? El índice para el grupo A tenemos 15, para el grupo B 12 y para el grupo C 8, ¿no? Siguiente. La flexión. Aquí vamos a hablar inmediatamente, ¿no? Es lo que hemos avanzado, ¿no? Observas también 2, 3, ¿no? Por decir la materia. Aquí cuando aparece, ¿no? La flecha, ¿no? Cuando aquí un momento máximo va a tender, ¿no? A haber una curvatura, ¿no? O flexión, ¿no? Básicamente, la madera, ¿no? Y aquí vamos a tener simplemente apoyado, ¿no? Una fibra simplemente apoyada. Con un esfuerzo que se puede tener, ¿no? Puede tener a una flexión, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Tanto en flexión en fibras cortas, en fibras en fibras alargadas. Siguiente. Vamos a hablar del coeficiente, en este caso es el módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de elasticidad es muy importante, ya que se utiliza, ¿no? Para la rigidez que va a tener de la madera, ¿no? Entonces, aquí el esfuerzo mínimo vamos a requerirlo generalmente para, en este caso, para esfuerzos que se pueden tener, que no van a requerir, ¿no? Mucho, bueno, el mínimo y el promedio, ¿no? Que esto se ha tratado en base a laboratorios que se ha hecho, ¿no? En el grupo andino que ha hecho el grupo andino. Entonces, nos ha dado resultado básicamente en el grupo andino, que podemos utilizar para maderas del grupo A, maderas del grupo B y del grupo C, ¿no? Que son de 25.000, esto es para módulos de 3.000, 75.000 y 55.000. Luego, para módulos de estrés promedio, vamos a tener 130.000, 100.000 y 90.000, ¿no? ¿Qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar del módulo de corte G, ¿no? Básicamente, cuando nuestro módulo de cortante G sea mayor, vamos a estar, ¿no? Dentro, vamos a tener, como dice, buena rigidez, ¿no? Que va a tener la madera, ¿no? Básicamente. Entonces, como asegurar, ¿no? Que sí o sí nuestra madera va a trabajar bien, como diría, ¿no? Siguiente. Defectos naturales, clasificación estructural y factores que afectan a la resistencia de la madera. Sí. Aquí vamos a hablar, ¿no? Primeramente de los nudos, ¿no? Estos podemos verlo, ¿no? Generalmente en obra, podemos ver algunas veces. Viene, ¿no? La madera algunas veces con el ojo, ¿no? Como dice, con el ojo que, entonces, de aquí salían, ¿no? Las ramas, básicamente. Entonces, cuando se hace el corte, ¿no? Entonces, se tienen, ¿no? Básicamente estos ojos, ¿no? Que generalmente van a tender a fallar, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo he visto, si, cuando hemos encofrado, algunas maderas tenían este ojo, ¿no? Y por la presión que se ha ido ejerciendo, ¿no? Por la mezcla, esta parte justamente han desmontado, o se han bajado, básicamente, ¿no? Luego tenemos la inclinación del grano, básicamente, esto sería, ¿no? Los segmentos de la madera, siempre va a haber, ¿no? Esa parte de que tiene, ¿no? Como unas hileras que, ¿no? Que van de aquí hacia arriba o bien en este sentido, ¿no? Y eso es lo que tienen a fallar, ¿no? Como nos dice aquí, ¿no? Se tienen granos inclinados y esto significa que en esta parte de aquí puede fallar, ¿no? Básicamente, cuando están paralelamente, como se dice, no tienen mucho a fallar, ¿no?
Luego tienes fallas de compresión. Básicamente, esto se dan finalmente por el viento o otras cargas que pueden existir, ¿no?, dentro del árbol. Entonces, cuando se hace el corte, ¿no?, las marcas ya se puede ver, ¿no?, en algunos lugares la madera está como ya mesada, ¿no? Esa parte es. Ya, compañero. Continuando con la exposición, ahora nos vamos a hablar sobre las fallas por compresión. Las fallas por compresión en la madera pueden darse debido a causas naturales. Por ejemplo, puede causar fallas de compresión el viento, puede hacerlo la inclinación del árbol o causas naturales. Ahora, las perforaciones. Las perforaciones las causan generalmente los insectos o microorganismos que van dañando al árbol y lo van debilitando. Luego, las rajaduras y las grietas. Las rajaduras y las grietas son fisuras que se van formando entre las fibras de la madera y estas van disminuyendo su resistencia. Siguiente. Antes que cambie la diapositiva, parece que son relativamente gráficos buenos, pues podrían haber separado, ¿no?, cada figura en una diapositiva, porque si no están empezando a leer y no se ve nada, pues para las siguientes exposiciones, me gustaría cambiar eso. Ahora vamos con los defectos producidos y biológicos. Existen defectos producidos durante el secado. El secado en la madera es algo muy importante que se tiene que hacer, pero si se lo hace de una forma errónea, entonces llega a tener defectos de esta manera. Por ejemplo, empieza a curvarse, puede curvarse hacia abajo o puede arquearse una curvatura hacia arriba. También puede tener una torcedura. Luego tenemos los defectos producidos durante el aserrado. Cuando la madera está en el proceso de aserrado, puede tener grietas, internamente no sabemos cómo está, entonces puede llegar a tener aristas faltantes. Luego también puede tener un mal corte, no puede estar de la forma en la que uno quiere que salga, sino puede salir diferente. Luego tenemos los defectos biológicos, tenemos los defectos por los hongos. Los hongos terminan dañando la estructura interna de la madera y la terminan debilitando. Luego tenemos los insectos, como les mencionaba hace rato. Los insectos van creando grietas interiormente en la madera y también la van debilitando. Siguiente. Clasificación. Consiste en evaluar la calidad de una pieza de la madera. Según el manual del grupo andino, existen 3 grupos de madera: grupo A, grupo B, grupo C. Las maderas del grupo A son las maderas con mayores características de resistencia, las del grupo B con una característica media y las del grupo C con características bajas de resistencia. Siguiente. Factores que afectan la resistencia de la madera. El factor puede ser la especie. Hay diferentes especies de maderas y entre las diferentes especies una es más resistente que otra. Luego tenemos la densidad. La densidad de la madera también puede afectar la resistencia de esta misma. Luego el contenido de humedad. El contenido de humedad es muy importante. Mientras más contenido de humedad tenga, la madera es menos resistente. La inclinación de las fibras. La dirección de las fibras es lo más importante en cuanto al cálculo estructural. Es mejor tener las fuerzas, si aplicamos en una madera, es mejor tenerlas en la dirección de las fibras que en contra, o por así decirlo, es mejor tenerlo paralela a las fibras que perpendicular. Luego tenemos las direcciones de las cargas, que es casi lo mismo que explicaba hace rato. La dirección de la carga es mejor tenerla en dirección paralela que perpendicular. Y
Y los agentes biológicos también. Los agentes biológicos afectan mucho la resistencia de la madera. La van destruyendo por dentro los insectos, los hongos, microorganismos. Filosofía de diseño, método de esfuerzos admisibles. La filosofía de diseño que solemos utilizar o que más vamos a utilizar y de la que se va a exponer también es el método de diseño de esfuerzos admisibles, el método de la ACD. ¿Qué nos dice? En el manual del Grupo Andino nos dice que el esfuerzo del trabajo, o sea, el esfuerzo calculado, tiene que ser menor al esfuerzo admisible. Estas reglas siempre deben cumplirse para que no exista un colapso en nuestra estructura. Aquí tenemos el esfuerzo admisible es igual a la resistencia mínima o de rotura en laboratorio dividido entre el factor de seguridad global. Los factores de seguridad global se toman en cuenta, son 4. La variabilidad natural, los defectos de uso comercial, los efectos de la relación de carga, el margen de incertidumbre. Siguiente. Agrupamiento de maderas estructurales, mecanismos y valores. Tenemos aquí los diferentes grupos de maderas que nos da el manual del Grupo Andino, y aquí tenemos los parámetros que nos da el manual. Nos indica la presión admisible del grupo A, que va siendo 210 kilogramos sobre centímetro, del grupo B 150 y del grupo C nos va dando su tracción paralela, su simbología, sus valores, la compresión paralela, sus valores y la compresión perpendicular también, el corte paralelo cizallamiento, los módulos de elasticidad. Esto se encuentra en el manual del Grupo Andino. Siguiente. Esta es la grafiquita. Se nota, ¿verdad? Hay que ver los gráficos. No leo desde acá. Ya, pasa largo, pero la estoy recomendando, ¿no? Para no aplazarse. Estoy primeramente viendo, no voy a ser malo con ustedes, ¿no? Y a la siguiente, ya es un error que se estaría corrigiendo, ya, por favor. A todos los grupos, ¿no? Primero. Ya, continúen. Verificación de elementos estructurales. El diseño exige verificaciones, entonces las verificaciones que tenemos, estas son las diferentes fórmulas. El esfuerzo a flexión. El esfuerzo a flexión es igual al momento máximo sobre Z, que vendría siendo la base por la altura del cubo dividida entre 6, que tiene que ser menor al esfuerzo a flexión admisible del corte horizontal, que viene siendo tau es igual a 3 medios por la cortante máxima sobre la base por la altura, que también tiene que ser menor al cortante admisible. Pandeo lateral en vigas. Si la relación paralela ancho le debe colocar adiestramientos laterales para evitar el vuelo o pandeo lateral o torsión. A ver, lee con atención cómo está bien. Si la relación peralte ancho Diferentes, ¿no? se debe colocar adiestramientos laterales para evitar el vuelco o pandeo lateral torsional. ¿Qué significa? Lo explicamos. Cualquiera del grupo nos da el examen. ¿Tú qué entiendes? Cambio lateral en vigas, ¿verdad? Ahí tienes marcador entonces. Como los compañeros, saben un ejemplo en la pizarra, ¿a qué se debe? H, D. Yo sé que están leyendo, estudiando un poquito, intentando entender. Ya estamos en la
conocido que no es nada complicado. Me has presentado, ¿no? El esfuerzo a flexión, el menor esfuerzo máximo, el principio, corte, pues, pandeo lateral en vigas. Disertas, ¿no? Compañeros de buena onda, si no estudias allá. Igual. Ya. Ya. Y coordinamos. Ya. ¿Cómo es? Esa parte de aquí, como dice, para que no haya el cuerpo, estamos hablando, ¿no? Que debes poner, ¿no? En esta parte de mandíbula lateral, colocar, ¿no? Con un apoyo, ¿no? Como se diría, o sea, que tenga aquí, o sea, con otra madera, ¿no? Se colocaría aquí, para que esto, la madera misma no tienda a aplicarse, ¿no? En ese sentido, ¿no? Una cosa es bloquearse, otra cosa es pandearse. ¿Bien? Una cosa es bloquearse, otra cosa es pandear. Claro, sí, pandear sería, así sería pandearse, ¿no? Cuando haya el esfuerzo a flexión, se le diría, ¿no? Va a tener una flecha aquí, ¿no? Aquí va a haber pandeo, ¿no? Mientras que esto que estamos hablando aquí, del pandeo al pandeo lateral, ¿no? Lateral, en el sentido, ¿no? Como un apoyo que generalmente que la agarre, como diría, ¿no? Tanto a la estructura de la madera, que no tiene, o sea, que le tienda a agarrar, como se diría, ¿no? A la madera, que no deje volcarse, ¿no? Entonces, esa parte que hemos hablado aquí. El pandeo es una deformación. El pandeo lateral. Cualquier pandeo. Claro, es una deformación que puede tener. Por eso, justamente, cuando esto puede haber cuando hay humedad, entonces la madera misma de su estado original, o sea, cuando hay en sí hay un esfuerzo, ¿no? Que puede tenerse en la mitad, la madera va a tenderse, ¿no? A curvarse, como se dice, ¿no? O sea, aquí va a haber una deformación, como se dice, y va a haber un delta aquí, ¿no? Justamente un delta que va a tener la madera, ¿no? Mientras que esto es lo que se vería, ¿no? Que va a rotar, ¿no? Que realmente por un esfuerzo que se puede tener, ¿no? Tanto de este sentido, tendería, ¿no? A que la madera tienda a bloquearse, ¿no? Entonces, para asegurar que no haya eso, justamente estamos hablando aquí, ¿no? Del ajustamiento que se debe tener, dice, ¿no? ¿Qué dice el grupo? Complemento. Bueno, y complementando tal vez todo lo que es, hablando de lo que es el pandeo lateral en vigas, también nos habla de lo que es el pandeo elástico, ¿no? En columnas largas, en otras palabras indican, ¿no? Lo que yo entiendo en general, en criterio mío, el pandeo lateral, nos habla cuando la viga sufre pandeo a los laterales, ¿no? Los laterales de la viga. Entonces, como están soportadas por columnas, entonces lo que va a hacer nos indica la viga, entonces va a empezar a pandearse. Vamos a hacer igual. Entonces, para esto nos indica que el diseño de estas vigas tiene que tener adiestramientos, unos agarres, unas palabras, no sabría decir qué materiales específicos, pero tendría que tener esos agarres para que no sufran ese pandeo lateral que nos indica, ¿no? A ver, dibujamos con agarre, agarre no está tan bien dicho. A ver, vamos a ver esto allá. ¿Qué hacen jóvenes? Ese material no se ha llevado. Pero yo qué te voy a echar ya. Ya tenemos que empezar a corregir la terminología, de ver, que es una aplicación de resistencia de materiales. Ya, entonces. También estamos para aprender, prefiero que aquí se equivoquen jóvenes, aquí no. ¿Ya? Aquí tenemos que, como se dice, aplazarse, si vamos a repetir 1, 2, 3 veces, no hay problema. Pero necesito que aquí se equivoquen.
ya en la obra, unos se les van a reír, dos van a matar gente, y tres, después de 10 se les van a despedir. ¿A ver? Entonces yo con esa empresa les digo, no quiero taradas. Si eres egresado, ya eres ingeniero, ya es diferente, ¿no? Entonces, importante, jóvenes. De la empresa buscamos gente idónea, supuestamente un título de edad, idoneidad. Nosotros sí, yo recibo bastantes pasantes, juniors, de todo. Entonces, intentamos formarlos. Pero ya cuando recibimos a un ingeniero que nosotros convocamos, sobreentendemos de que ya están capacitados. Entonces, la educación que nosotros por lo menos queremos dar hoy en día es que no era como antes, ¿no? Que vengan a pisar, tienen que venir y a preparar todo. Y aquí vamos a guiar. ¿Ya? Yo les voy a pedir, por favor, mucho empeño. ¿Ya? También, jóvenes, a ver, para acabar, ¿qué dicen jóvenes ustedes? Y el vamos a hacer una explayada. ¿Qué dicen jóvenes? A ver. Entendiendo. No hay que dar espalda. Entendiendo. O sea, tranquilo, estás más del bolsillo, tranquilo. Ya. Entendiendo y viendo un poquito del pandeo, tal vez no hemos profundizado en la investigación, pero lo que yo entiendo básicamente es que en la parte de la columna, donde están las dos columnas soportando una viga, Ya. nos habla del pandeo lateral, de los laterales de la viga. Ya. Entonces, para que nuestro no pandee, entonces tiene que haber una sujeción, ¿no? De algún tipo de material, ya sea placas metálicas o algún tipo de material, y con un tipo de unión. Entonces, esto va a hacer que esta viga no se pandee. Ya, ¿qué dice Ausi? No sé, Ausi. Bien, sabemos que el pandeo de las vigas está en función también a la longitud de la misma, ¿no? Por eso aquí en este gráfico, no sé si se nota muy bien, es representado la misma viga, solamente que con tramos diferentes. Una con una luz muy grande y otra con luces más pequeñas. Las luces más pequeñas presentan una deflexión más pequeña. Asimismo, la inercia de la sección, sabemos que tiene una inercia fuerte y una inercia débil, ¿verdad? Esa misma indica la resistencia al giro que en las palabras expresó. Si la sección es muy pequeña, tendrá mucha resistencia, sí, al pandeo. Ponme X y Y, por favor. Ya, diferencia la cisa. Sabemos que las fuerzas que vayan verticales respecto al eje, del eje fuerte, ¿no? Del eje X, no va a pandear tanto. Sin embargo, si es muy delgada en su eje Y, en la inercia del eje Y, va a tener más probabilidades de girar. Es por eso que se recomienda ajustar lateralmente. Así disminuiríamos la longitud de las luces y el pandeo sería mucho menor. Esto se refiere al ajustamiento lateral. Y el pandeo lateral simplemente sería... ¿Cuál sería tu actuación? Esta de acá está en amarillo. Está. Vamos a anotar. Sí, lo pongo en amarillo. Un ejemplo más visual, tal vez el piso mismo. ¿Ven? No sé si se puede ver desde los detrás. Aquí tienen vigas, ¿verdad? Sí. Las vigas de ahí. Ah, ya, por si ti. No veo nada. Estas vigas del suelo, si fueran de una sección más delgada, ¿Cuánto? Y esta la auxiliar, el 8 mide. ¿Cuánto? con la maquetita del compañero, las inercias. Sí, ya sabemos de mecánica de estructuras. Eje fuerte, eje débil, dependiendo a sus dimensiones transversales. Les decía del asunto del piso, tiene vigas en su interior. Estas vigas no se deforman lateralmente, porque tendrían que deformarse lateralmente, ¿no? Hay gente caminando, esto genera fuerzas que quieran doblarse hacia horizontalmente, pandearse. Pero este machimbre que está arriba, que está uniendo, que está arrastrando las vigas, impide eso. Eso es lo que se refiere con el arrastramiento para el pandeo lateral. Está muy bien, con neuro, pero la verdad que no sabía, está muy bien que se hecho. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Arrastrar parece algo tan sencillo, pero no se hace, y eso ocasiona problemas, colapsos. El arrastramiento no es un factor mío, puta, me metan cada 20. Hay un cálculo que estamos realizando en función a las cargas, en función a la magnitud que estamos realizando, en función a la esbeltez en altura o
en este caso la longitud efectiva que va a tener una viga. Entonces el pandeo no solamente es para una columna, se puede entender un pandeo lateral, como estamos hablando ahora, y únicamente tenemos que hacer. ¿Se entiende, jóvenes? O sea, en el pasado, pues se entiende, ¿eh? Ya, muy bien. Eso necesito que ustedes puedan. ¿Ya? ¿Qué más, compañeros? ¿Está muy bien? ¿Algo más a ver? Muy bien. Ahora sí, está muy bien. Ahora yo les indico siempre en los gráficos, cuando dibujen, tienen que esforzarse. Mira aquí el auxiliar tiene una destreza. Y acá jóvenes estamos aprendiendo, entonces cuando yo les invite a pizarra, necesito que hagan lo mejor de dibujo 1, dibujo 2. ¿Por qué? Porque cuando estemos en obra no vamos a estar con su computador, vamos a estar con un tablero, un buen lápiz, un buen bordador, un bolígrafo, y le tienen que hacer una obra para que nuestro albañil entienda. Le tienen que hacer como para tontito, ¿no ve? Tienen que hacer lo más detallado posible, ¿ya? Porque el albañil, por más sea diestro en su destreza motriz, etcétera, no es ingeniero, no es técnico. Y peor si van a hacer una exposición, les vuelvo a decir al ministro, al alcalde, puta, es del FNI y así me hablan. Les estamos capacitando desde ahora, que hablen, que digan términos correctos, que tengan un buen léxico, buena oratoria, hablen fuerte y sepan ya la materia. Aquí vamos a hacer todo el salto, pero es teórico, luego los ejercicios van a ser mucho más fáciles. Pero estas gráficos que nosotros vamos a hacer, las cotas que nosotros tengamos que poner, etcétera, etcétera, tiene que ser muy bien reflejado y plasmado en un plano. El plano es el resultado del ingeniero. El ingeniero se enfrenta con el plano. Eso es después de todo lo que vamos a hacer ahí en el plano, ¿ya? Esas recomendaciones jóvenes les hagan, por favor, ¿ya? Siguiente, ¿qué más tiene? Gracias, José. ¿Qué más hay? Vean acá. Seguro, saber para la diapositiva, ven. No quieren decirlo, ven. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no han terminado? Ven. ¿Por qué se están corriendo? ¿Cómo es? ¿Quién va a ser? A ver, el compañero del medio, no sé tu nombre. Yo explicarás. Claro, porque yo la vez que me di todos los materiales, dije, no voy a disculpar, no voy a estudiar. ¿Ves? Que me digan eso aquí, los explican, que mandan, ¿no? Pero, si más de los jóvenes, todos tienen que saber todas las diapositivas. Más que saber, supuestamente ustedes han hecho las diapositivas y es un resumen de lo que han estudiado. Bueno, si son capos, si son muchas hackers, solamente han de descargar hechos, no hechos, ya no me interesa, al final ya no podemos hacer nada, pero necesito que eso que se esté plasmando sea de una fuente, fidedigna. Ya, se nos estamos dando bibliografía. Como compañeros, tienen que saberle todo. No es por molestar, no es por fregar. Estamos aprendiendo ingeniería civil. De esta materia de madera, ya no van a saber más de madera. Les digo, de verdad, mis técnicos, algunos de veces llamo la atención. Primera vez que han ido a una barraca, ya son titulados. Si yo les recibo, ya puede ser proyecto jóvenes. Es como si primera vez están viendo una madera, algunos tienen, algunos. No es correcto, ¿ya? Entonces yo les pido por favor su máxima, pues estamos viendo hacer incluso como trípticos, todo. El tríptico es como si le estaría haciendo hacer un artículo científico. Toda tu tesis, perdón que hablo una majadería, toda la cagada, una huevada de su tesis, aunque de doctorado, de maestría, tiene que estar así en una hojita. Grafiquitos, resumen, conclusiones. Tenemos que saber sintetizar toda la información valiosa. Es por eso que en todo momento queda sin olvidar. Todo sirve, muy aparte del esfuerzo que tiene que estar haciendo. Que me preocupe, es verdad, han gastado tinta, han debido apoyar, eso sí me preocupa, no quiero que gasten. Pero ¿qué les puedo decir? No les puedo coartar, pero sí yo les digo que gasten plata. Y peor, ahora estamos en madera y también el papel está acabando, etcétera, ¿no? Se genera de la madera, de la celulosa, etcétera. Entonces quiero que hagan en hojas desechables, creo que todos bien. ¿Ya? Bueno, para no seguir alargando, ¿qué es, compañero? ¿Tu nombre? Grover, a ver, ¿cómo es? ¿Has estudiado o no? Tienen que estudiar todo, estás consciente, ¿no ves? Todos tienen que saber todo, ¿ya? Como no he estudiado, la ley del mundo, ¿no ves? ¿A quién ustedes pueden salvar?
Y a vos, a ver, no pasar conteo. Aquí hablando del criterio de liquidez, estamos hablando básicamente que vamos a tener una flecha, ¿no?, dentro de la unidad. Justamente aquí, como hablamos, nos ha dibujado, es la parte que va a tener esta parte, ¿no? Este se llama, ¿no?, la flecha, o después, o... ¿Cómo se dice? Sí. Voy a dejar parir. ¿No? Básicamente, vamos a tener, ¿no?, una flecha máxima. Finalmente, tanto en esta parte de liquidez, nos va a mandar mucho la luz, ¿no? Muy bien. En este caso, entonces, cuando tengamos luces, ¿no?, en este caso para pisos, como tenemos aquí, o entre pisos, vamos a tener que, ¿no?, va a tener una luz sobre 160. Tenemos para techo y correas, finalmente vamos a ver arriba, ¿no?, en las partes de la parte de los techos, ¿no? Que igual no nos va a decir que la luz sobre 250 tiene que ser mayor siempre que nuestra flecha, ¿no?, máxima que vamos a tener, ¿no? Si calculado, como en este caso, que se va a tener, ¿no? Para esto, básicamente, aquí como nos dice, ¿no?, la flecha total va a ser la carga permanente, como se diría, más la carga viva. Estas cargas, o sea, vamos a tener instantáneamente y también diferidas, que serían en lo largo del tiempo, estaremos hablando. Entonces, más que todo, podemos hablar de esto, esta parte se lleva en esforzado, ¿no? Tenemos ahí cargas instantáneas que nos dicen, ¿no?, cuando nosotros metemos la mezcla, entonces vamos a tener un asentamiento diferencial en ese mismo instante, ¿no? Luego, con el pasar de los tiempos, se va, ¿no?, se va también a hacer un asentamiento, ¿no? Es básicamente lo que estamos haciendo, este criterio, ¿no? Es similar, pero no es. Sí, es muy similar. Que tu madera tiene ahí, el forzado no tiene hongo, digamos, ¿no? O sea, Eso sí, pero... no hay hongo, entonces sí, es muy diferente. pero sí se tiene. Está bien la analogía. Sí se tiene sí se tiene el permanente. Claro, no, las cargas están bien, te Sí, digo, claro. ¿no? Los eventos, cuando hagamos la analogía de materiales, hay que tener cuidado. Está bien que puedan saber, significa que conocen algo del preesforzado, los que han llevado, pero siempre los materiales que van a tener distintos comportamientos. Aquí estamos viendo desde las propiedades, desde la estructura, desde la creación de la madera, los tipos de procesos importantes. Está muy bien, ¿no? Básicamente aquí para el cálculo vamos a necesitar un cal, ¿no? Y básicamente va a ser cuando tengamos humedad y cuando esté en seco, ¿no? Básicamente cuando tengamos humedad va a ser 1 y cuando esté en seco va a ser 0,5. Vamos a tener los valores, ¿no? Como es aquí. ¿No? Siguiente. Aquí vamos a hablar de factores de multiplicación de esfuerzos admisibles, ¿no? Básicamente, cuando tengamos, ¿no?, en la madera, también el criterio de este manual del grupo andino, podemos hacer modificaciones, sí nos permite, ¿no? El manual nos dice, ¿no? Porque no toda la madera va a ser igual, ¿no? También puede haber porcentaje de humedad. Bueno, dice primero el criterio de contenido de humedad, ¿no? Siempre tiene que ser para secos, para el mayores de 19%, como dice aquí, el contenido de humedad. Y también vamos a tener factor de reducción de carga, vamos a tener al factor de los años, un CD cociente de duración CD 0,90. También tenemos aquí para reducción de cargas, ¿no? Esto es para sismos y vientos de 1,33, ¿no? Luego factor de estabilidad lateral y de forma CD. Generalmente esto podemos ajustarnos, dicen, ¿no? La norma, tanto la altura, la base, para que se encuentre, ¿no?, de hecho, para que sea, ¿no?, la fricción admisible que nos da, ¿no?, el manual. Siguiente. Yo no sé si conozco. Aquí hay. Justamente este, ¿no? Es la carga permanente que nos da para los años, ¿no? Y eso nos da normales, ¿no? Y justamente aquí, ¿no? O sea, podemos ver, ¿no?, la escalada que va a tener, ¿no?, los coeficientes podemos modificar básicamente, ¿no? Tanto este es para permanentes, como son los nominales, así está de DG, y luego este es para tasas de años, como se de 10 años, y este es para cargas de sismo y otros, ¿no? Se tiene, ¿no? Pero, ¿no? Por eso está aquí para todo el CT que nos muestra, ¿no? Siguiente. Criterios de levedad y protección
constructiva, ¿no? Básicamente el manual se basa, ¿no? En la construcción y en el diseño, ¿no? Entonces, para eso nos dice la protección de comunidad contra la tierra. Básicamente esto nos está hablando que cuando nosotros enterremos, ¿no? Por ejemplo, una columna de madera, ¿no? Dentro de la tierra, no podemos hacerlo directamente, ¿no? Básicamente nos dice que tenemos que podemos hacer una base pequeña, ¿no? De unos 30 centímetros y sin poder poner la estructura, ¿no? De madera para que no, en este caso, no humedezca, ¿no? La madera, ¿no? A pasar de los años. Evitar trampas de agua. Básicamente estamos hablando aquí en la construcción, ¿no? Que se viene dentro de un edificio, ¿no? Cuando tal vez por fallas, ¿no? Tanto de mano de obra o del mismo, ¿no? De las trampas de agua que tienen, ¿no? Los baños, puede haber escapes, ¿no? De agua. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Va a hacer que nuestra madera, ¿no? Entre en putrefacción, ¿no? Y haya los hongos xilófagos, ¿no? Luego tenemos tratamientos preservantes. Básicamente aquí estamos hablando, ¿no? Para maderas tipo C, ¿no? Que son las blandas. Generalmente, ¿no? Los que representan, ¿no? Los animalitos, ¿no? Las termitas, ¿no? Y nos dice que tenemos que aplicarle algún aditivo, ¿no? Básicamente a la madera para que no haya, ¿no? Estos animales, ¿no? Que no se lo coman, ¿no? A la madera, ¿no? Básicamente. Eso. Ya, ¿esa diapositiva tú la has hecho? ¿Esto? Sí. No, hija. ¿Quién es? No, otros compañeros que no estaban. ¿Cómo? Sí. Ya, para la presentación hay errores, eso denota una, ¿qué se puede decir? Una falta de atención, un momento de negligencia, ¿verdad? Al menos que presentamos desde tienen que revisar. Ya jóvenes, yo les pido no es por molestar, tienen que revisar y tienen una semana dedicarse, ellos se dediquen un día, tal vez más, tienen que tener mucho cuidado ya. Continuaremos. Ya acabo. Eso es tu diga. Preguntas rápidas, queridos. Solo veo que aporta la lignina en la madera. Todavía está la pregunta, o sea, que ya se ha hecho los primeros. Y una serie de estos, ¿no? Trae uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre madera rolliza y madera cerrada? Estoy hablando de especies, ¿cierto? No. El uso estructural, su comportamiento estructural de la madera rolliza y la madera cerrada. ¿Es lo mismo? No. Usualmente porque vamos dividiendo las especies, pero no sé si se trata de la misma especie porque, como habíamos hablado, hay tres especies, ¿no? Tres especies que De la misma especie, las duras, semiduras y blandas. que sea de la misma especie el árbol, pero uno viene en forma rolliza y el otro viene a cerrado. Rolliza y cerrado. Hay dos, ¿ves? ¿Cómo se deforma la madera con ese proceso de secado? ¿Qué hace? que se deforma? Tiende a tener una curvatura, ¿no? Básicamente, o también puede tener como alargamiento, ¿no? En este caso, una parte plana y el otro puede estirarse. Luego tenemos. ¿Qué genera ese alargamiento, esa curvatura? Tiende a que no tenga la misma resistencia, ¿no? Básicamente. No. O sea, eso es lo que ocasiona el defecto. Sí. Pero ¿qué ocasiona ese defecto? El efecto de. Ya estamos secando la madera y algo ha pasado. Quiero saber qué ha pasado para que la madera se pandee, se curve, se vuelva otro. Estos serían los factores, serían la humedad, también como al traer, ¿no? La madera, básicamente algunas veces, ¿no? La movilidad puede pasar por un bache, pues puede hacer que se saque, ¿no? La madera. También el problema de la rajadura, ¿no? Dentro del tronco, ¿no? Porque a pieza parte de que se haría una rajadura, ¿no? No. ¿Qué respuesta? ¿Qué de vosotros? La madera no se seca se seca como la ropa, digamos. Alguna vez toca la ropa que está seco la manga, pero le toca su panza y está mojada todavía. ¿No? Hay una diferencia de humedad. Entonces, esta diferencia de humedad genera esfuerzos. La madera seca se contrae, la madera húmeda se expande. Esta diferencia de esfuerzos genera las deformaciones en la madera. Así que se vuelve como Es un poco. diferencia de esfuerzos.
Ya, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero auxiliar. Vamos a empezar con la presentación, ¿no? La materia como material de construcción. Historia y características. Como primero vamos a hablar de la historia. La madera es un material milenario antiguamente, ¿no? Que ha evolucionado hacia la ingeniería y avanzado. Antiguamente lo usaban para, ya sea para columnas, vigas, cercas o cubiertas. La madera presenta ventajas también, ¿no? Es un recurso renovable. Excelente, tiene una excelente relación entre resistencia y peso. Y también es un excelente térmico, es fácil de transportar y también de trabajar. También presenta limitaciones, que sería vulnerable a las humedades, también a los hongos, insectos, a los insectos trepados. También la madera es un material anisotrópico. Sus propiedades físicas y mecánicas dependen drásticamente según la dirección de su fibra. Continuando, ingeniero, quería complementar algo sobre la historia. La primera avioneta creada por el hombre fue con madera y retazos de lona. Eso fue creado en 1903, fue el Flyer 1. Ahora voy a continuar con la anatomía y clasificación. La clasificación se basa en dos grandes grupos. En las coníferas, que son las maderas blandas, presentan un crecimiento rápido y una estructura anatómica simple y homogénea. ¿Eso qué quiere decir? Que como son más livianas, esos son utilizados en la construcción, ya que tienen mayor, ¿cómo le puedo decir? Mayores movimiento, mayor trabajabilidad. Las latifoliadas, maderas duras, esas poseen una estructura celular mucho más compleja y elaboradas, formadas por vasos, poros y fibras firmes. Tienden a tener mayor densidad y son como, aquí les explico. Son más duras porque tienen mayores capas. Eso sería. ¿Qué más? Seguí. Siguiente dispositivo. Humedad y contracción. El agua libre ligada afecta al volumen. ¿Eso qué quiere decir? Mientras más humedad haya en la madera, se tiende a expandir y eso puede provocar fisuras, puede provocar deformaciones naturales. Las densidades es el mejor indicador visual y de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras la madera no tenga ningún tipo de fisuras, es buena para la construcción. Y es clasificada. A ver, la fórmula de la densidad. Los estudiantes de ingeniería y C conocen la fórmula de la densidad. Los de Trump, ¿sabes? Masas. Vamos a sacar aquí, compañeros. Es detallito, me preocupa, compañeros. Vamos, ¿qué hacemos? Tú vas a dar la cara, huevón. El estudiante de ingeniería, bueno, antes cuando era así, con la densidad que nos entrevistó, me quiero volver chango. Me quiero volver chango, ¿ves? Fórmula del cilindro. Silencio, por favor. Silencio. Muy bien, te has dibujado la fórmula. ¿De qué forma? Es que es el volumen. La fórmula del volumen del cilindro. Del silencio, vamos. Bien, estás dando una quita. Estoy trasquitando.
Para. Bien, tranquilo, pero. Ay, quiero morir. Esos pobres están pasando en todos los semestres que llevan. A la izquierda, donde escriben el teorema de Pitágoras. Estoy dando formas para entrar a la universidad, ¿no? Silencio. A ver, dibujame de dónde sale eso. No sé si es jóvenes. Prefiero que aquí. Silencio, es jóvenes. Aquí es el de... Ahí dice A, ¿cuál es tu A? Bueno, eso sería A, pues sería B, Ya, ¿qué es el A? es la de hipotenusa, Ya, ¿y los otros qué son? cateto suplex. Ya, ¿tu fórmula está bien o no? Ah, ¿Sabes? ¿Qué hacemos? bueno, Mira, 3 strikes para entrar en ingeniería y no sabes qué es. Es preocupante. Ya, yo les digo, muy bien, muy preocupante. Y eso significa que, no sé, tal vez en la pandemia se vocal, o no sé si quiero intentar pensar eso. No es correcto, jóvenes. Para 3 preguntas que son de colegio. Tienes que prepararte. Estoy en el semestre. Tienen que estudiar, he hecho la primera y estoy demostrando nuevamente. Este es un proceso un poquito preocupante. ¿Ya? Ya, pero tienen que, pero es por vos, es para ti, para todos que no se ven jóvenes todos, golpeense el pecho y todo, pero son cosas muy básicas, estamos en ingeniería, tenemos que superar al robot, a la IA y nos estamos retrasando. ¿Ya? Entonces yo les voy a pedir que todas las materias y todo lo que inviertan su tiempo en estudiar, lo hagan como personas mayores, como personas serias, porque luego, porque antes se han seguido aquí todo, vamos a estar en el trabajo, pues que salgas todo. Y no vas a poder ir ahí, no vas a hacer un poquito ahí. Entonces yo te pido que reflexiones. Ya es que se han dado risas, lo peor, tienes que estudiar, papito, te ruego, ¿no? Estudiar y todos tus compañeros, no es el único que está pasando, no tienes más, yo me siento más muy preocupado por todos los semestres que está pasando. Entonces, eso sí les puedo rogar a todos ustedes jóvenes de la Facultad de Ingeniería, somos más de centenario todavía, entonces te ruego, Choquito, vos que eres autoridad, así pues que eres del centro de estudiantes, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que tienes un enfoque de liderazgo, tal vez va a ser mi jefe, va a ser ministro, hermano, no vas a putear, no vas a contratar bien, pero tienes que dedicar, ¿ya? Más no te quiero hacer sentir mal, de la ropa para todos, porque sí estoy preocupado. ¿Qué más, Choquito? Sí. Sí, la siguiente diapositiva. ¿De la habilidad ahora no solo de la habilidad, sino? Sí, la habilidad. ¿Sigues? Naturaleza isotrópica. Eso depende drásticamente al sentido de las fibras. Ya, muy bien. Compresión y tracción. Es un excelente comportamiento de tracción y compresión paralelas a las fibras. ¿Eso qué quiere decir? Que si cortamos en una cierta parte de la madera, capaz no tengamos toda la resistencia de la madera. Ya. La flexión. Combinación de esfuerzo simultáneo de compresión zona central. Zona superior, zona central y zona inferior. Rigidez. Eso es, lo han determinado basándose en la estructura de la madera. La fuerza, peso y en la durabilidad. ¿Qué más, Choquito? Sí. El otro. Mandar el plantín. Como les dije, la madera tropicales han sido evaluadas y clasificadas en 3 grandes grupos, en el A, B y C. El A está las maderas duras, en el B las semiduras y en el C las blandas. Defectos naturales. Esos son los defectos naturales que
son los nudos, fisuras, rajaduras, las desviaciones por la humedad. Clasificación estructural. Se evalúa visualmente midiendo tamaño y ubicación de defectos. Eso tiende a ser por la humedad, por agentes biológicos como seres hongos e insectos. Humedad y temperatura. Los ambientes húmedos, servicios y exteriores, por las temperaturas considerablemente elevadas, exigen reducir los valores de diseño. Es un aislante térmico, se podría decir, la madera, que no protege al 100%, ¿no?, del calor y del frío. Eso tiende a que pierda resistencia y durabilidad. Duración de las cargas. Propiedad única de la madera. Resistente a esfuerzos mucho más altos frente a cargas muy cortos durante vientos y sismos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un porcentaje de resistencia al viento y a movimientos. Sí. Eso sería todo, ingeniero. ¿Con todos se las Sí. Sí. Podríamos complementar, hay muchos puntos. Claro, hay harto programa. A ver, complementen primero. Jóvenes primero tienen que, digamos, sus diapositivas saber todo. Tenemos tan lindo ese tema y todas las materias, todos los temas. Tienen que ampliar. Han hablado muy puntual, en este caso hay graphs, han visto, no hay comparación, y han visto una sesión de diapositivas que lo hemos hecho por Zoom, la anterior por la Nevada, y había diferencias. Tienen que copiar, asimilar, eliminar lo bueno. Tienen que sacarse el logo. Entonces tenían ese principio más, ¿ya? Completen la velocidad, pues lo que vamos a hacer, a ver si conocen el tema. ¿Ya? Choquito más de cadencia. Adelante, a ver, compañero. ¿Cuál es tu nombre? Nina Bozo, ingeniero. Nina Bozo, ya. Nina Bozo, que no voy a ir a frente madera, no voy a salir así. Le voy a enchujar con madera. ¿Ya? Ya, complementando con la Ya, exposición adelante, ¿qué más? de mi grupo, nos ha tocado el tema, ¿no? Con el tema número 1, que es, ¿no?, la madera como material de construcción. Para empezar y para conocer más sobre lo que es, ¿no?, la madera, vamos a hablar sobre su historia. La madera es uno de los materiales más antiguos de la construcción. Más fuertecitos, Es un material más antiguo de la construcción, se ha visto desde años antiguos, donde por primera vez se ha talado los árboles y se ha usado de manera natural y empírica. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha utilizado primero en manera de troncos y manera de ramas. Con eso han construido lo que es sus chozas o sus casas. Siguiendo la evolución de la madera, se podría hablar más, ¿no?, en la época mesopotamia, la época egipcia y en la época romana. Pero para no hablar mucho, vamos a hablar sobre la actualidad. En la actualidad, la madera es muy importante en la construcción y en lo que es la ingeniería. Hoy en día vemos maderas lo que son laminadas, empalmadas y encoladas, ¿no? Son las maderas que podemos ver. Eso se ayuda mucho hoy en día y eso vemos en las construcciones. Siguiendo con la discusión sobre las ventajas. La madera tiene varias ventajas, pero vamos a puntualizar las más importantes, ¿no? Que es la relación resistencia-peso. ¿Cuál es esa ventaja?
La madera sabemos que es un material muy manipulable, es moldeable y es ligera, pero aunque sea manipulable, ligera o moldeable, la madera resiste grandes pesos si utilizamos una buena estructura y el tipo de madera. Otra de las ventajas es que la madera resiste grandes cargas. La madera resiste grandes cargas, aunque sea es fácil de manejar, se puede encontrar rápido y en los costos también la madera nos ayuda mucho, se utiliza madera en la construcción. Siguiendo vamos a hablar sobre las limitaciones, ¿no? La madera, como también tiene ventajas, tiene limitaciones. Una de sus limitaciones es que sufre, ¿no?, lo que son accidentes biológicos y accidentes de combustión. ¿Qué son los accidentes biológicos? Que pueden ser atacadas por insectos u hongos. Y los de combustión son que la madera, al ser quemada, es fácil de que se queme, pero tarda lo que es al llegar al núcleo y pierde, ¿no?, lo que es resistencia al ser quemada. Esas son sus limitaciones. Otro es sobre la madera, que es un material anisotrópico. Aquí yo he hecho una pequeña maqueta, ¿no? ¿De qué madera está hecha? Maqueta es una pequeña madera que pueden ver su sección. Sección transversal. Exacto. Y al hablar sobre anisotrópicos nos referimos que, y eso también conocemos nosotros desde materiales de construcción, ¿no?, que está basado en materias antes, que la madera es un material anisotrópico que tiene 3 ejes, ¿no?, de comportamiento, ¿no? Uno es lo que es el eje longitudinal, que esto va paralelas a sus fibras. El otro es el eje radial. El eje radial es perpendicular a las fibras, pero va en dirección de sus radios de la corteza, ¿no?, de la madera. Y el otro es el tangencial. Es el tangencial, que es igual perpendicular a las capas de la madera, pero este es tangente a las capas de la madera. El longitudinal o axial es donde tiene mayor resistencia. El radial disminuye su resistencia y el tangencial es donde la madera es más débil, ¿no? Es un poco sobre los materiales anisotrópicos. También por el siguiente diapositiva. Otro vez que ibas a hablar. Ahora, bien, ingeniero, podemos complementar varias cosas que nos han hablado. Por ejemplo, en la historia, durante la época medieval, existían lo que eran las uniones, ¿no?, de los pueblos indígenas con los pueblos colonizadores, no solo en muchas partes del mundo, sino también, por ejemplo, en Egipto con los esclavos. Esa unión, por así decirlo, de ideas que tenían entre ambos, han hecho que, por ejemplo, en esa época se creen lo que son los puentes chiquititos, ¿no? No eran tan grandes como los que tenemos hoy en día. Iglesias, templos, techumbres, entre otros. Ahora podemos hablar un poco más acerca de la época, que era por la época industrial. Entonces ha creado el sistema balloon frame. El balloon frame vendría a ser como el armazón de globo. Esto nos habla sobre un chiste que se generaba más o menos en el siglo XIX, el cual nos hablaba sobre su alta ligereza, era un material barato y aparte que era pero muy inflamable. Más adelante se va a explicar un poco sobre las ventajas y las limitaciones que tienen estos. Luego, ya llegando más o menos a la época tecnológica, podemos hablar sobre el sistema CLT.
que es el Cross Laminated Timber, o vendría a ser como la madera contralaminada, la cual es, no sé si alguna vez han jugado con Legos, han visto sus ensamblajes, ¿no? Entonces eso nos ayuda a ver que, por ejemplo, estos ensamblajes podrían armarse, por ejemplo, en acá y llevar las mismas estructuras de madera hacia otro lado. Y finalmente podemos hablar sobre la época hacia el futuro, la cual nos puede hablar sobre una cosa, el impacto ambiental. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, hacer construcciones con hormigón o con acero emiten mucho lo que es el dióxido de carbono, lo cual es el CO2. Y esto, de alguna forma, daña la atmósfera. Entonces, nosotros debemos intentar trabajar con estructuras de madera, ya que estas van a absorber el CO2. Ahora bien, en cuanto a las ventajas, podemos hablar que es su alta ligereza. Por ejemplo, no sé si en 216 que chequeado, ¿no? Cuando hemos hecho estas estructuras de hormigón tipo tanquecitos, o cuando he intentado cargar lo que son las estructuras de hormigón, son pesadas. Su alta ligereza es que nos indica que son hasta 5 veces más livianas, las mismas dimensiones en madera. Podemos hablar también sobre su sostenibilidad, ya que es un material que es renovable y reciclable. Su aislamiento natural, que nos indica acerca del calor. Por ejemplo, este puede llegar a recibir y conducir energía de forma más rápida, pero en cuanto al hormigón lo transmite 10 veces menos, en cuanto al acero 400 veces menos. Y finalmente podemos hablar de su rapidez de montaje, ya que esto, por ejemplo, el hormigón no necesita un tiempo de fraguado de 28 días, se puede ensamblar de forma rápida. En cuanto a las limitaciones de la madera, podemos hablar de la higroscopicidad. La higroscopicidad prácticamente es como esta esponjita en la cual absorbe la madera. Y esta, dependiendo, ¿no? Si pasa el punto de saturación de fibra de un 30%, lo cual dice que si absorbe mucho, pues este se va a hinchar. Y al hinchar pierde resistencia. Y el cual, si está por debajo, ¿no? Se contrae, se seca y adquiere más resistencia. También podemos hablar de la anistropía. La anistropía, por ejemplo, en el acero, si tú colocas o efectúas cargas en cualquier punto, es completamente igual. Esto no pasa en la madera, porque si tú colocas esfuerzos o fuerzas de forma perpendicular o de forma paralela, varía mucho. Y finalmente podemos hablar sobre la vulnerabilidad biológica, ya que esta vulnerabilidad biológica nos habla sobre los daños, ¿no? Acerca de los termitas, de las córcomas, que es inflamable, de los hongos. Y justamente ahí puede estar un término, los ignífugos. Estos ignífugos tendrían a ser como químicos que ayudan a que la madera no se llegue a quemar por completo. Incluso algunos actúan como espumas. De eso podemos pasar a lo que son la anatomía como tal de la madera. La anatomía de la madera... Está bien. Jóvenes, claro, usted me felicitó. No hablaba haciendo la diapositiva, ¿no? No. Me ha hecho a capela, ¿no? Tú no necesitas la diapositiva. Es lo que quiero de todos ustedes. La diapositiva es como que un adorno para nosotros. No, hay como tradición, ven y ni saben leer y van la diapositiva. Tú has estudiado, igual te has tirado por luz, has tirado. Has estudiado, sabes, comprendes, numeras, sabes, puedes ver la película. Eso quiero que hagan. Jóvenes, por favor, necesito que aprendan. Por eso tenemos un turno, no vamos a entrar a ejercicio. ¿Por qué vamos a comenzar eso? Necesito que estudien, no solo mi materia, no solo mi tema, necesito que estudien todo. Y que ojalá nos estudien de memorión estirado y mañana ya no sabes nada, digamos, ¿no? Pasa. Necesito que capten, vamos a vivir de esto, trabajamos, encontramos, hacemos, compramos. Les ruego, te felicito, ¿alguien más quiere salvar que demuestre que no es estudiado? Porque en la diapositiva no se ha visto. Justo esa parte es tuya. No, está bien, Ya, está bien. Para lo que he visto que ha faltado, más quiero. Ya, está bien. O sea, sí. Está bien, dale. Ya. Primero, de las propiedades físicas están la humedad y la contracción. Sabemos que la madera es un material, como ya hablamos al principio, es un material orgánico. Al ser un material orgánico, tiene muchas ventajas, como antes ya también hemos hablado, que es un material que se podría decir que es infinito, ¿no? Que es renovable. Es algo que da también a entender que en el futuro tal vez vaya a ser un material mucho más usado de lo que es ahora, porque ahora es mucho más visto como algo rústico, para algo más para adornos. La gente no es muy consciente de lo útil que es la madera. De otra forma también que hemos visto, dentro de lo útil que es, está la relación que tiene al peso con la resistencia. Justo hablando del peso con la resistencia,
tenemos que entender que la madera no es un material perfecto, como puede ser una probeta, como puede ser, o sea, no es un material isotrópico, por eso es un material anisotrópico, que no necesita ningún punto, o no en todos los puntos en el que se ejerce presión o contracción o cualquier tipo de fuerza, no va a tener la misma reacción. Tenemos que cortar la madera de forma de las fibras, tenemos que cortarla de forma paralela. Hasta puede ser todo. Sí. De forma paralela. Justo traje estas bombillas para mostrar, por ejemplo, como vemos las fibras, si se presionan paralelas a las fibras, eso se puede llegar a aguantar, pero si la presionaríamos transversalmente de un lado, no es más fácil que se vaya a flectar. Después, Solo me preguntó, sí, para ver si saca el cero. ¿Cómo es? A ver si han estudiado todos, sean empáticos. ¿Cómo es que yo esa pregunta? No es por hacer la maldad, es hacer justicia. Para los 4 ¿qué? ¿Cuál es el contenido más? El contenido ¿De novedad? Es el 12%. Las maderas están. si llega a 30 ya está. Es podrido. Vamos. Señorita, una pregunta. Al grupo. Ya, bueno, creo que han hablado sobre los ejes que hay dentro, o que se puede contabilizar, ¿no? De su sección transversal, tanto y longitudinal. ¿Cuál es la menos favorable cuando se realizan en unas estructuras así para, bueno, estructuras, ¿no? Podríamos utilizar. No, sabemos que la madera también, hay un tipo de madera que se cree que es más para decoraciones y demás, pero ¿cuál es el eje o el más desfavorable para estructuras? Depende de cómo lo utilicemos la madera, ¿no? Si vamos a usar para esfuerzos, opción de tracción o compresión, pero depende de qué sería más desfavorable. Utilizamos. No he entendido bien la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, en sí yo le he preguntado cuál es el eje más desfavorable que se podría utilizar, que no se debería de utilizar en Bueno, vendría siendo prácticamente gracias a propiedades físicas, las cuales nos hablan, ¿no? Como les dije, que se están en sentidos perpendiculares. Y bueno, varía mucho, ¿no? Puede ser en compresión, tracción, corte, en forma de la asiliación, incluso el esfuerzo, fricción, incluso el modo de elasticidad. Depende mucho de tú dónde colocas las fibras. Y varía mucho. Por ejemplo, en compresión, si tú pones cargas de forma paralela, va a aguantar muy bien. Pero si tú las colocas de forma perpendicular, va a aguantar 5 o 8 veces menos. Ahora, en cuanto a la tracción, está casi 100% de la resistencia de la madera. Es incluso muy difícil poder usar todo el posible de la tracción, ¿no? Por ejemplo, si tú lo haces traccionar a las fibras de forma que sean perpendiculares, lo que va a ocurrir es que prácticamente la resistencia es nula, prácticamente no se debería construir con supermaderas. Ahora, dentro de la siliación en el corte, es como, por ejemplo, digamos, esto es todo material, ¿no? Puede depender de la siliación, que sea de forma perpendicular o paralela. Una pregunta para Choquito. Para Nina Pozo. Pozo. Nina Pozo. Va a ser salido, ¿no? Momento. En sí han hablado una parte de por qué se utiliza mucho en estructuras museos la madera, más que uso el aluminio. ¿Por qué? Por sus dimensiones tienen capacidades, bueno, tiene capacidades de esfuerzos, el metal, mucho más que la madera. Por eso lo toman en cuenta. Si vos pones maderas, si vos pones maderas acá y llueve o graniza o nieva, se va a caer,
porque no tienen las mismas resistencias de la acero. Claro, esta funciona la capacidad que deseamos cubrir, ¿no? No podemos hacer una longitud muy grande con madera, es más conveniente sujetar. Entonces dependerá las solicitaciones. Como su compañera, podemos darle una pregunta. La azul. No, normal. Cállense. ¿Pueden volver a explicar acerca de la perspectiva higroscópica? Ya que algunas personas suelen confundir con con la que Ya, bien. A todo el grupo. Como el ingeniero no se dice, o sea, Porque si no. ¿pueden volver a explicar acerca de la propiedad de la madera que es higroscópica con G? Y porque suelen confundirla con la de higroscópica. ¿Cómo está usted? ¿Bien? No sabría esa parte, no lo sé. No, eso es la gobierno. Con D, con G. ¿Qué sabes? Yo tengo yo a lo que entiendo en higroscópica es de la humedad, si te refieres o no, a la humedad, ¿verdad? Es mientras más humedad tenga la madera, tiende a expandirse, o sea, y eso provoca rajaduras, deformaciones. No es bueno para la Van a hacer lo de tareas importantes de nuestro profesor de la materia. Ya van a hacer para la siguiente clase con los otros puntos que les voy a poner para la siguiente semana. ¿No? Hemos dado una práctica para hoy día, ¿vale? Se nos ha obligado, se ha hecho bien, ¿ya? Por tanto, los técnicos que utilizamos. Vamos a hacer dos preguntas más y con eso vamos a hablar. Pueden dibujar la falla por presión y por corte. Tira del grupo. Ubicando las filas, ¿no? Y no se las otro puede estar dibujando la otra falla. Ya, ahí están dibujando los compañeros y las recomendaciones que quiero dar a los compañeros a todos. Yo para ayudarles en las notas finales, todo, intento valorar todos los aspectos que ustedes se esfuercen. En estos 2 o 3 temas que son relativamente teóricos, son casi 100% teóricos, perdón, necesito que ustedes hagan un resumen de su cuaderno, necesito que tengan cuaderno de la materia. Este cuaderno no es unos apuntes que vamos a hacer lo que sacaban en las clases, pero necesito de que ustedes lo tengan en su cuaderno. ¿Qué significa el cuaderno? Todos tienen que tener, es obligado, pero en el momento que yo ya hago las notas, les digo, vamos a poder deducir tú, vamos a cuaderno de la materia, ¿no? Entonces, tienen que tener de cada tema sus resúmenes, ¿ya? A ver, los cuadernos que me hagan hermoso, tienen mucho más puntos de eso. Los que me hagan pedal, sabemos, no todos somos dedicados, ¿sabes? También me viene de vano, no voy a considerar tanto. Ya, entonces yo les doy este consejo, que tengan un buen cuaderno, hay mucho por resumir, hay mucho por hacer, y todo eso es como hacer un resumen para los especialistas, ¿ya? Entonces estamos viendo, yo noto algunos grupos que hacen buenas, digamos, presentaciones, resumen, algo de formato les falta, vamos a hacer magic, diferentes, ¿no? Que se note para todos, ¿ya? Entonces intenten siempre esforzarse cosas. Entonces ese tema del cuaderno es muy importante, ¿ya? Obviamente el cuaderno también es la mano, ¿no? Porque nosotros podemos pedir para que ustedes den su suma y puntos, ¿ya? Y cuando ya hayan acabado el primer tema, el segundo tema, el tercer tema, me van a presentar. Y que ya tengo mi primer tema, me puedes revisar. Yo les voy a poner notas. Yo los firmo, les pongo nota y eso les digo. Perdón, la primera les salgo el potito al final, ¿ya? Que yo con 50 les voy a pasar. Así de caballeros de este semestre, ya son pocos, ¿no ve? Ya
hecho pasar como ganado. Ya, tengo que ir, porque no puedo hacer pasar cosas que ya, todos. Entonces, estamos empezando el semestre, dedíquenle con este mismo ánimo que algunos grupos lo hacen muy bien, están, desde aquí al acá, ¿ya? Prográmense su tiempo, ¿ya? Eso, ¿qué tal? ¿Ya estamos? ¿Qué estamos dando más? Pero la conclusión, a lo que entiendo aquí, depende de la falla, ¿no? No se puede replicar. Por ejemplo, una contestación a falla a las fibras de manera paralelo a las fibras, pues esto tiene mayor resistencia. No, ¿cómo se ve la falla? Visualmente, Sí. así se puede ver la fibra. Por ejemplo, si aquí está. Eso es parte, eso no es parte. Buena pregunta, ¿no? Sí. Esta parte, ¿no? Esta parte es el papel y pues entiendo la fase, ¿no? ¿Ese sería por compresión? Sí. ¿Y por corte? Por corte, lo que bueno, yo entiendo es, por ejemplo, cuando se le corte de alguna forma fina, ¿no? Cuanto corte, prácticamente la diseñación no es tan fino, sino más bien que en esta parte de la madera se ve la casa así, no tan fino, ¿no? Esta parte de la base. Creo que se puede ver visualmente, pero No es dibujando. ¿Cómo se ve la falla por corte? No me explique, solamente por la imagen. en cuanto se ve, digamos, por ejemplo, si mi corte, si era muy fino. Las grietas empiezan chiquitos, ¿cómo aparecen? Claro, sí, bueno, eso sería muy simple, pero en cambio, si es lazo, si es un corte, se puede ver en ese sentido. No es tan perfecto el corte. La idea, ¿no? Menos. Preguntas importantes. Ya, ¿tienes uno? Sí, jóvenes tienen que estudiar ya, todos solitos. Ya, adelante que empiecen las damas primero, ¿no? Tú empiezas, tú sigues, tú segundo. En eso le pasa a los Bueno, entonces, primero vamos a hablar sobre la madera. Martín, ¿ya? La madera actualmente ya es un material de construcción para las vigas, se utiliza, ¿no? Pero más antes se utilizaban prácticamente para las casas, todo se hacía de madera, porque no existía el acero, no había lo que es el concreto. La historia de la madera en Egipto. Vamos a saltar la historia. Ustedes pensaron ya más una vez. Ya, ventajas de la madera. Las ventajas de la madera es liviano, es fácil de manejar, es un recurso renovable, tiene su aspecto estético y tiene un buen comportamiento térmico. La madera presenta una conectividad térmica relativamente baja a la comparación de materiales como el acero y algunos materiales pétreos. Aspecto estético. La textura, su color, se ve más bonito, ¿no? Una casa hecha de maderitas, así. Su facilidad de trabajo. La madera se puede con taladas se puede agujerear, se hace más rápido las cosas. Es más fácil de trabajar, hasta se puede colar con carticola. Las limitaciones de la madera. Más que todo, su limitación de la madera son su influencia en la humedad. Porque si tiene mucha humedad, se puede llegar a podrir la madera, tiene un raro olor. Y si lo hacemos secar también mucho, es más rápido que tenga grietas. Y también la madera es un material combustible. Con eso se pueden hacer leña, ¿no? Como se dice. Se forma muy fácilmente si no tiene un buen cuidado. Y sus ataques biológicos son el hongo, las termitas.
siguientes compañeros. Voy a continuar con la explicación sobre la anatomía y la clasificación de la madera. Sobre su anatomía podemos hablar sobre la corteza exterior, que esto nos va a proteger al tronco sobre agentes ambientales. Tenemos la corteza interior, que va a transportar los nutrientes desde las hojas hasta las ramas, el tronco y las raíces. Como podemos observar aquí en esta muestra de tronco, vemos su corteza exterior, aquí la interior. Gracias. En la corteza exterior tenemos el tejido que se llama floema. En la corteza interior tenemos el tejido que se llama liber. Luego hablamos del cambio. Es una capa delgada de la célula que produce xilema hacia el interior y floema hacia el exterior. Cuando el tejido muere, se produce floema. Después tenemos el siguiente, que es la altura, que produce xilema activo. Más adentro nos encontramos con el duramen, que es el xilema inactivo. Y por último tenemos a la médula, que se encuentra en la parte central del tronco. La clasificación de la madera. Para entender la clasificación de la madera, vamos a hablar sobre su parte microscópica. Vamos a clasificarlas en dos: coníferas y latifoliadas. En las latifoliadas se les conoce como maderas duras. Estas tienen una estructura celular del tejido que son heterogéneo y un poco más complejo. Como podemos observar en la imagen, sus tejidos se comprenden de vasos, la parenchyma, los radios y las fibras. Como ejemplos más comunes de las latifoliadas podemos encontrar al roble, al caoba cerezo. En sus hojas, sus características anatómicas tienen en forma ovalada. Ahora, si hablamos de las coníferas, son de estructura homogénea y un poco formal, ¿no? Aquí podemos ver algunas de sus partes, que son las traquilias, los canales, la parenchyma. Y los ejemplos más comunes o los que se conocen son el pino, el cedro, diferencias estructurales. Entre las latifoliadas y las coníferas podemos encontrar como diferencia de estructura celular, en resumen, que las latifoliadas son heterogéneas y complejas y las coníferas homogéneas y uniformes. La densidad andina, según el manual del grupo andino, las más predominantes latifoliadas son en Mara, Tajijo y Verdolago. Y en las coníferas representan el menor volumen y podemos encontrar al pino radiata. En el aspecto de la construcción, como pudimos observar, en las latifoliadas son las maderas ya más duras y las coníferas son blandas. En las propiedades físicas, continuando con la explicación, hablaremos acerca de las propiedades físicas y mecánicas de la madera. La madera, al ser un material anisotrópico, varía sus propiedades físicas y mecánicas dependiendo en qué dirección están sus fibras. Como tenemos tres tipos de cortes, que es longitudinal, radial y tangencial. Ahora, sobre las propiedades físicas, como primer punto tenemos lo que es el contenido de humedad. Este punto nos indica cuánto de agua, en qué porcentaje de agua en sí se encuentra en la madera.
su fórmula podemos calcularlo, es una relación de peso húmedo menos el peso seco dividido entre el peso seco por 100%. Dentro de la madera existen tres tipos de agua, como podemos apreciar: el agua libre, agua capilar y el agua de constitución. Siguiente punto, en propiedades físicas tenemos a la densidad. Matemáticamente la podemos calcular como masa sobre volumen, y esta también se clasifica en tres, o podemos encontrarlos en tres tipos, que sería la de baja densidad, densidad media y de alta densidad, cada uno con diferentes valores. La de densidad baja podemos decir que tendría que ser al menor a 0,40 gramos sobre centímetros. Y la de densidad media es la que está entre 0,40 y 0,75. Y la de alta densidad es mayor a 0,75. Otro punto, tenemos al punto de saturación de las fibras, que nos indica que existe un límite en el cual las paredes de las células acumulan o absorben mucho la cantidad de agua. Siguiente diapositiva. Ahora, contracción y expansión es otro de los puntos en las propiedades físicas que nos indica que, de acuerdo al contenido de humedad que hay en la madera, esta puede expandirse o contraerse. Durabilidad. La durabilidad de la madera está relacionada a la especie, también al contenido de la humedad y a otros factores como las propiedades, o mejor dicho, en las partes de la madera, como sería el duramen o la albura. Siguiente. Propiedades mecánicas. Dentro de las propiedades mecánicas tenemos a lo que sería la resistencia a la compresión. Esta que nos indica que la madera, al ser un material anitrosópico, tiene una alta resistencia a la compresión cuando esta está en dirección de sus fibras, o sea, longitudinalmente. Ahora, también tenemos lo que sería cuando está paralela a sus fibras, que presenta menor resistencia. Siguiente. Resistencia a la tracción. ¿Qué nos indica este punto? Es la capacidad que tiene la madera a resistir a estos esfuerzos de tracción. Podría ser longitudinalmente o radialmente, y que se podría calcular matemáticamente sobre el esfuerzo sobre el área. Otro de los puntos sería la resistencia a la fricción. En esta presentan dos esfuerzos en la madera. Sobre la parte superior presentan los esfuerzos de compresión, y en la parte inferior los esfuerzos de tracción, y en la parte del eje neutro un esfuerzo de corte. Siguiente. Resistencia al corte. Esta propiedad mecánica nos indica que en la madera se van a presentar dos esfuerzos. En la parte superior igual de compresión, y en la parte inferior de tracción. Esto va a hacer que la madera del eje neutro presente esta falla al corte, ¿no? Módulo de elasticidad es la propiedad que tiene la madera, cuánto puede deformarse y volver a su longitud principal sin que pierda. Bueno, esa es la propiedad que tiene, ¿no?, la madera. Se puede calcular matemáticamente como el esfuerzo sobre la deformación unitaria. ¿Qué es esto? Acá podemos apreciar una tabla de esfuerzos admisibles, tanto para el grupo A, B, C, según el grupo según el manual de madera del grupo andino. Como anteriormente explicaban mis compañeros, el grupo A representa las maderas que tienen menor densidad, las livianas podríamos también llamarlas, las del grupo B y las del grupo C, que tienen una alta resistencia. Siguiente. Va a continuar con esta explicación. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, auxiliar. Defectos de clasificación estructural y factores. Siguiente. Defectos naturales de la madera. Muchos conocemos a la madera y podemos
ver con la vista que tiene varios efectos. Por ejemplo, uno es los nudos, o más conocido como los ojos. Entonces, el nudo es donde estuvo una rama y, bueno, una vez que ya se corta, tiene la interrupción de fibras, reduce la resistencia a tracción y genera tensiones. Después tenemos las grietas de las rajaduras. Una vez que es cortado el árbol, tenemos esa cantidad húmeda, el agua que está adentro, que poco a poco va saliendo. Entonces, eso va provocando grietas y rajaduras. La fibra inclinada. Los árboles no todos son de el mismo, decirlo, no son de la misma forma que, o sea, es decir, que las fibras no son rectas, son inclinadas. Eso también puede ser un defecto. Alabeos, perdón, que estoy un poco nervioso. Es la idea, que un poco nervioso y cuando luego estemos trabajando por lo bien. Sí. Ya. La podemos ver que puede estar. Aquí podemos ver, digamos, por ejemplo, una madera que pueden ser sus defectos, una curvatura. Podemos ver una arqueada que es similar a la curvatura. Podemos ver una torcida. Podemos ver rajaduras que son provocadas por la humedad que provoca esas rajaduras. Siguiente, por favor. Clasificación estructural. Según la clasificación estructural del manual para el diseño para maderas del grupo andino, podemos observar que tiene 3 grandes categorías que son la A, Muy bien. que tenemos que son la A, la B y la C, que las clasifican en duras, que son maderas duras, que son maderas medias duras, y las que no son duras, que son artificiales. Los módulos en la que estamos mucho, copia, y este estudiante académico. Sí. La clasificación por inspección visual, como en anteriores exposiciones y como el ingeniero dijo, la clasificación se puede ver con la vista. Podemos ver si una madera está húmeda, podemos ver si una madera está en condiciones de soportar una carga estructural, y etc. De la madera estructural apta. La madera como estructura. La madera como estructura podemos observarla como una viga o una columna, ya que la viga pasa por cargas que provocan deflexiones y puede haber cortes. Y en la columna podemos observar que puede haber cargas axiales que producen aplastamiento, y también puede ser en las columnas el término de esbeltez, ya que la columna es muy alta, por decirlo. Siguiente, por favor. Factores que afectan la resistencia. Los factores que afectan puede ser la especie. Cada especie es diferente, varía entre la densidad. Puede haber otro, la duración de carga. La madera resiste carga, esa relación de peso y carga, entonces, es decir, que soporta cargas, pero no cargas largas. La humedad. Los cambios de humedad pueden afectar a la resistencia de rigidez. No es lo mismo una madera húmeda a una madera seca. La densidad. Existe generalmente una relación entre la densidad y propiedades resistentes, aunque deben considerarse otros factores. Otro factor es la temperatura. La temperatura puede afectar también al material o también favorecer, y es un buen aislante térmico. No deja escapar la temperatura si está. Dirección de la fibra. Las propiedades son muy diferentes paralela a la fibra. Si la fibra está
paralela a la carga es más resistente, pero si está perpendicular es menos resistente. Ese ejemplo que nuestro compañero del anterior grupo les puso con unas bombillitas, ese es el mismo ejemplo que les puedo dar, que... El grupo, ¿sabes? No. Perdón, otro defecto que podemos ver son los nudos, grietas, la fibra inclinada, como anteriormente lo dije. Eso puede disminuir gravemente la resistencia y no apto para una construcción. Y ataques biológicos podemos ver los hongos y los bichos, por decir la termita, ya que provoca vacíos en la madera que baja su resistencia. Criterios generales del diseño estructural del manual de diseño de maderas del grupo andino. Eso ya lo leí acá, de la categoría A, B, y del método de la selección de madera con la vista y método de diseño de esfuerzos admisibles. El esfuerzo admisible, como dije acá, el esfuerzo admisible es la carga que entra, la carga de servicio y los esfuerzos que la madera puede responder. Y agrupamientos estructurales de grupos A, B y C son las duras, las medias y las que no son débiles, pero son más que todo artificiales. La determinación de esfuerzos admisibles se obtiene a partir... No, así que... ¿Quién ha hecho las diapositivas? Tienen que pasarse, pues. Yo sé que se están distribuyendo, están haciendo equipo de trabajo, pero tienen que, pues, todos, ¿no? Un tiempito, pasarse, ver, distribuirse equitativamente justamente el trabajo. Y la materia que vamos a decir, sintetizar, va a ser algo fácil de aprender, pero para sintetizar tienen que primero leer, ¿no? Es suficiente que leer el manual y yo soy feliz. Si un poquito ustedes indagan más, me entienden que ¿no? De académico, etc., van a poder recurrir mucho más. No me quiero basar en el pénsul actual, pero tengo que respetar, ¿ya? Parece que han estudiado, parece que no, pero sí. ¿Cómo les disertaban? ¿Qué determina la rigidez de la madera? ¿Qué determina la rigidez de la madera? Voy a ver mal. La forma de deformación de la madera es igual a la del concreto. ¿O qué diferencias hay? La madera podemos decir que pueden dibujar falla por tracción y falla por tracción, compañero choque. Tabla esta en el manual. ¿Qué es la? En el manual, las propiedades indicaban el módulo de las medidas promedio. ¿Cuándo aplicamos ese? ¿Cuándo aplicamos el módulo de las medidas mínimas? Según el tipo de carga, según lo que entiendo, según el tipo de carga que vamos a aplicar, si vamos a aplicar una carga, por decirlo, carga mayorada, entonces tenemos que aplicar A ver, otra pregunta. ¿Qué afecta a los compañeros? Si estás nervioso, vas a platicar. Si platicando, tiene que salir el miedo, ya hablar en nerviosismo, ¿eh? Bueno, tu test aquí, te vas a caer, ves tu churral y hasta otra puedes hablar. Ahora estamos diciendo, relájense, practiquen, vean, ¿ya? Aquí. ¿Qué afecta la humedad o cómo afecta la humedad? ¿La madre? afecta la resistencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Puede ser con aparición de hongos,
pudrición. Y esos dos podría decir. ¿Qué pasa con la contracción? La expansión. Contracción y expansión es cuando la madera, puedo dar un ejemplo, digamos, cuando está la madera, cuando la cortan, cuando la madera está, es una madera, cuando se contrae es como si sus fibras se contraen. Se contrae, o sea, se disminuye su volumen. Y cuando se expande es cuando está con líquido, con porcentaje de humedad, y es cuando se expande, la madera aumenta su volumen. Entonces, para que tengamos un control de la humedad, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer. Hay formas de secado, ¿no ve? No. ¿Qué formas de secado? ¿Cómo es? Secado por horno. Ya. Y secado sería natural, dejarlo al aire libre. Última pregunta. ¿Qué porcentaje de humedad tiene la madera? El 12%, si no estoy equivocado, entre el 12%. ¿Cómo sabes? Y si ya pasa, si es más de 30, ya está la madera podrida. Ya, el último que estaba acompañando. Parece más falla por corte. A ver, dibujamos las fibras con un colorcito. Cuando me hagan gráficos van a encontrar en el momento en las direcciones de firmes. Es más, un dibujo sea lo más real posible, se va a entender mucho mejor. Si ustedes mismos cuando tengan que hacer algún problema en obra y quieren explicar, no lo dibujen en 2D, no hagan en isométrico. Dense del tiempo, por favor, ahí el tiempo, bastante tranquila. Todo lo podemos ver en 3D, ¿no? Simular, emular, etc. Entonces necesito que puedan ser lo más claro posible. Tienen que ser lo más explícito posible. Obviamente, sus planos, detalles. Y eso sé que es más tiempo, más dedicación, pero va a generar mucho menos impacto. ¿Ya? ¿Está bien? No sé qué dice. Sí. ¿No? Parece por corte. ¿Cómo diferenciarías con una falla por corte de trasero? Arturo de dibujado. Quería hablar más. Ya la que digo. Voy a todo. 10 datos con los lápices de la elección. Y a Y esa sería la falla por tracción, ya que las fibras superiores se comprimen y las fibras inferiores se traccionan. Y la falla por corte sería entre el punto de apoyo y la carga que va a soportar. Entonces ambas fuerzas, tanto verticales, van a oponerse y va a haber una falla por corte. Observamos. Sí, que yo quería ver el desgarre de las fibras por tracción. Hacia arriba dibujado el efecto de pandeo por fricción. Entonces, No sería una falla por tracción.